He aprendido. Muy buenos días, un feliz sábado. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estoy feliz y contento de estar acá después de casi 20 horas de vuelo. Pero gracias al Señor estamos acá. Mi nombre es Carlos Camacho. Estoy casado con una muchacha muy bonita que se llama Samantha y estamos cumpliendo 23 años de casados ahora este año. Y tenemos 3 hijos: Samuel de 16 años, Carly de 13 años y Dani de 9 años. Y tengo aproximadamente 25 años como pastor adventista del séptimo día. Y esta semana, mis queridos hermanos, sé que ustedes están orando, yo he estado orando y tenemos la seguridad de que Dios va a hacer cosas lindas durante esta semana. Su trabajo y mi trabajo es el mismo, es estar acá, es orar y es invitar a personas para que conozcan y descubran la maravilla del amor de Cristo Jesús. Así es que les voy a invitar a tener una oración y entonces vamos a ir de lleno a estudiar la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Amante Padre del cielo, esta mañana, Señor, nos disponemos a abrir tu palabra. Y tú prometiste que tu palabra nunca regresaría vacía, Señor. Y esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, reclamamos esa promesa, invitándote, Padre, a que tu Santo Espíritu tome posesión de todo lo que hay aquí, de todos los corazones, de todas las mentes, para que, sintonizados ante tu presencia, Señor, podamos recibir el maná espiritual que tú has preparado. Danos el privilegio de encontrarnos contigo esta mañana. Lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Pastor Parra, muchas gracias por tenernos por acá. Un placer servirte aquí en tu iglesia y esperamos que pueda ser bendición para todos, ¿ok? Les explico de una manera rápida lo que voy a hacer durante esta semana. Como el pastor ya dijo, el tema principal, Él no está aquí. ¿El amor qué? El amor vive, amén. Y lo que yo voy a hacer es voy a observar el Evangelio según San Mateo. Ese es el libro que vamos a estudiar. El Evangelio según San Mateo tiene una división, por así decir, en 3 partes. La primera parte se encuentra desde el capítulo 1, versículo 4 en delante, hasta el capítulo 4 y versículo 16. Y esto es lo que la Biblia nos presenta de cuál fue el ministerio público de Cristo Jesús. Posteriormente, la próxima sección, que va de ahí del 4:7 en adelante al 16:20, nos habla acerca de algunas de las enseñanzas específicas de Jesús y algunos de sus milagros. Así es que si usted quiere mirar los milagros de Jesús, puede ver esa sección. Y la parte final del libro, que es el clímax, el sufrimiento, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, comienza más o menos desde el capítulo 16 y va hacia finales del libro. Nosotros específicamente esta mañana y de hoy en adelante durante la semana vamos a estudiar del capítulo 21 hacia el final, porque lo que nos compete, mis queridos hermanos, es entender todo lo que sucedió antes de que Jesús fuese a ese lugar a morir en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Amén. Y miren, me comienzo hablando de Mateo 16, versículo 21. Desde entonces, dice la Biblia, comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir ¿a dónde? A Jerusalén, a sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitara. Es la primera vez, por lo menos en el Evangelio según San Mateo, en la que Jesús comparte y dice qué es exactamente
lo que va a suceder. Interesante, porque Jesús se los dice en varias ocasiones a los discípulos, pero los discípulos no están dispuestos a escuchar. Todavía se sorprenden cuando llegan a ese momento tan difícil. Y es interesante porque los seres humanos somos así. Tenemos lo que los psicólogos llaman un oído selectivo. Escuchamos lo que queremos escuchar. Cuando mi esposa me dice, después de la comida, me lavas la loza, ¿cómo dicen acá? La loza. Me lavas la loza. Entonces lo que yo escuché es la comida. Lo de la loza ya no lo escuché porque estaba con la comida, ¿verdad? Entonces tenemos oído selectivo, y eso era lo que estaba sucediendo con los discípulos. El capítulo 16, 21 hasta el capítulo 20 encontramos parábolas, historias, enseñanzas importantes, pero llegamos al capítulo 20, versículo 17, donde Jesús una vez más dice: mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, versículo 18, ahora vamos en rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero la Biblia dice que va a suceder al tercer día, ¿qué? Resucitará. Y es interesante, mis queridos, observar esto, porque ustedes se recuerdan que Pedro le dijo: mira, Jesús, ven para acá. Dice la Biblia que lo llamó a un lado, le dice: Jesús, por favor, no seas negativo, no estés diciendo esas cosas. Si tú eres el rey, tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a andar hablando esas cosas negativas? Di cosas bonitas. La gente quiere escuchar cosas bonitas. Sin embargo, Jesús estaba compartiendo cuál sería la suerte y cuál sería el precio para que ustedes y yo pudiésemos tener vida eterna. Nos vamos a concentrar ahora en este pasaje que se encuentra en Mateo 21, del 1 al 17, y hay por lo menos 3 movimientos que están sucediendo aquí. La primera parte es del versículo 1 al 11, y voy a leer todo para que ustedes entren en sabor de lo que estamos diciendo. Dice aquí: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y entonces la Biblia cita a Zacarías capítulo 9 y versículo 9. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Bueno, específicamente la Biblia dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ya Zacarías había profetizado que un día Cristo Jesús iba a venir a Jerusalén, y que esta escena que Jesús prepara y le dice a sus discípulos que le preparen es exactamente lo que la Biblia decía que iba a suceder. Versículo 6, seguimos en Mateo capítulo 21, versículo 6. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Versículo 10. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Y en esta primer sección vemos y observamos, hermanos, que
¿Me puedo mover un poco, pastor? No hay problema. Ok. No importa si no me ve la cámara, que no es mucho. Bueno, sí es mucho, pero... encontramos a Jesús en el principio del fin, en el momento en el cual el ministerio de Jesús es famoso en este momento. La gente ya lo conoce, la gente sabe quién es. Han no solo escuchado sus palabras, sino más que nada han visto sus actos. Saben que Jesús es una bendición. Saben que Jesús transforma la vida. Saben que Jesús sana a los enfermos. Saben que Jesús es un Jesús compasivo, amante. Los niños lo observan y se enamoran de él. Los jóvenes lo miran y les gusta. Las personas enfermas vienen a él y él les trae sanidad. Este es un momento muy importante en el ministerio de Jesús, cuando la gente empieza a descubrir que este es el Hijo de Dios. Sin embargo, la escritura sigue, versículos 12 al 17 más o menos, y entonces dice así: Jesús ahora entró al templo. ¿Y qué sucedió allí, hermanos? Y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Versículos 13. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Versículo 14. Se le acercaron en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Dejemos allí. ¿Qué sucedió? Todo iba muy bien. ¿Qué pasó? Parecía que Jesús su fama había alcanzado, Hosana, Hijo de Dios, pero ahora entra en el templo y entonces el semblante de Jesús cambia. Ahora Jesús hace algo que normalmente no hace. Y nosotros desde nuestra perspectiva podemos observar y mirar que Jesús tal vez tenía un rostro como el que ustedes y yo ponemos cuando algo no nos gusta. ¿Qué hacemos cuando algo no nos gusta? Nos enojamos, cambia nuestro rostro, y algunos de nosotros hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Pero por favor, entienda que Jesús tiene un solo propósito. Jesús ha venido a este mundo a manifestar el amor y la gracia de Dios por todos los que tienen necesidad. Y entonces ahora el templo, este lugar, lo habían convertido, dice la Biblia, en una cueva de ladrones, y aquellas personas que sentían necesidad del perdón y la gracia del Señor, y aquellas personas que sentían mayor necesidad, ahora tenían que ser parte de un sistema en el cual tenían que gastar, tenían que comprar, tenían que hacer algo para poder recibir el perdón, o por lo menos en el entendimiento de ellos recibir el perdón de Dios. Y Jesús le dijo: no, señores, esto no es así. De eso no se trata. Se trata de la gracia del perdón gratuito de Cristo Jesús para todos los seres humanos, específicamente para aquellos que están teniendo dificultad, que están teniendo problema. Versículo 15. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía esas cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana, Hijo de David, ¿qué sucedió con ellos? Se pusieron muy contentos, dice la Biblia. Hermano, ¿qué dijo? La Biblia mía dice: se indignaron, se molestaron. ¿Por qué? Bueno, también nosotros a veces nos molestamos cuando vemos niños corriendo en el templo, ¿verdad? ¡Hey! Y les queremos poner una infracción adventista, claro, ¿no? Porque están corriendo en el templo, y eso es lo que estaba sucediendo acá. Versículo 16. ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Y claro, Jesús estaba citando el Salmo 8, versículos 1 al 2, que dicen así: oh Jehová, Señor nuestro,
cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y es interesantísimo este pasaje, hermanos, porque hay varias cosas que están sucediendo. Para empezar, Jesús entra al templo, y el templo era ¿qué? La casa de ¿quién? De su padre. Y el templo estaba allí ¿para qué? Para orar. ¿Qué es orar? Orar es buscar a Dios. Orar es comunicarse con Dios. Orar es entrar en relación amistosa con Dios. Para eso era el templo. Pero esta gente lo habían convertido en una cueva de ladrones, porque ahora tenían un sistema en el cual la gente no podía aproximarse a Jesús a menos que participaran de ese sistema que ellos habían creado. Era un sistema corrupto, era un sistema que no beneficiaba a la gente, era un sistema que separaba a la gente de Dios. Y ahora viene Jesús y le dice: no, señores, esa no es la razón por la cual un templo existe. Es por eso que nosotros hoy en día, mis queridos hermanos y amigos, no podemos nosotros tampoco convertirnos en policías en la iglesia. La iglesia es un lugar donde todos los seres humanos pueden venir a encontrarse con Dios. Recuerden que la iglesia, más que una galería de santos, es un hospital. Y en los hospitales, ¿quién va? La gente que está ¿qué? Enferma. Y todos nosotros, algunos de nosotros nos vemos bonitos porque traemos traje y nos peinamos, nos bañamos. Bueno, algunos no sé si se bañaron. Pero la realidad de las cosas es que somos seres humanos que cometemos errores, que fallamos y que necesitamos todos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que estaba sucediendo. Pero hay un grupo de gente ahí que dice: no. Nos está echando a perder todo nuestro trabajo. Nos está destruyendo nuestro sistema de cómo nos estamos haciendo ricos. Y entonces le echan en cara a Jesús: Señor, ¿qué pasó? Mira el desastre que están haciendo estos niños, esta gente. Y Jesús les responde: señores, ya ha llegado el momento en que los labios de los niños aún han de profesar que Cristo es el Hijo de Dios. Versículo 17, terminamos la sección bíblica. Entonces los dejó y, saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. Vamos a exprimir estas tres secciones bíblicas. Número uno, vamos a hacer en tres actos. El primer acto. En el primer acto, Jesús, mis queridos hermanos, fue una maravillosa bendición para los seres humanos. El ministerio público de Jesús, lo que Jesús hizo todos los días, era un ministerio que traía bendición a las personas. No había persona que tenía un encuentro con Jesús con un corazón abierto que no saliese bendecida de haber tenido ese encuentro con Cristo Jesús. Ahora, Jesús era una bendición para aquellos que así lo deseaban, porque ustedes se recuerdan momentos tales como el encuentro con el joven rico, que al final del encuentro con Jesús, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se fue este joven? ¿Se fue cómo? Se fue triste. Así es que no todos los encuentros con Jesús siempre terminaban en bendición, pero no era por Jesús, sino era por los individuos, por las personas, por nosotros los seres humanos, porque Jesús, mis queridos hermanos, había venido a ser una bendición. La gente, mis queridos, habían escuchado el mensaje bíblico, habían leído los rollos, habían leído el Antiguo Testamento, los profetas, habían escuchado que el Mesías vendría, que les iba a libertar, que les iba a dar paz, que iba a dar vista a los ciegos. Habían escuchado a Isaías, habían escuchado todo lo que el Mesías vendría a hacer, y ahora sus ojos
lo habían experimentado. Ahora en su persona habían visto caminar al Hijo de Dios entre ellos, y algunos de ellos, como por ejemplo Lázaro, habían experimentado de primera mano aún la resurrección de los muertos. La gente, mis queridos hermanos, comenzó no solo a conocer al Mesías por lo que decía, sino también por lo que hacía. ¿Se recuerdan este incidente en Juan, en el cual Jesús comienza su ministerio y el ministerio de Juan comienza a bajar? Eventualmente es llevado a una cárcel, ¿se recuerdan? Y entonces hay un momento en el que Juan le dice a sus discípulos: oyes, vayan y pregúntenle a ese Mesías, a Jesús, si era él el que estábamos esperando o no. Empezaba a dudar tal vez un poco. Y entonces los discípulos van, hablan con Jesús y le dicen, los discípulos de Juan, mira, nos envió Juan a preguntarte si eras tú el Mesías del cual él estuvo anunciando, sí o no. Y es interesante porque la Biblia nos reporta que le da una respuesta específicamente a Jesús a los discípulos de Juan, sino que les dice, bueno, observen lo que estoy haciendo. Se queda unos días con él y entonces los discípulos de Juan regresan con él y Juan le dice, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Y le dijeron, no, pues no dijo nada, pero nos dijo que observáramos. ¿Y qué observaron? Andaba sanando a los ciegos, andaba dando vista a los, dando vista a los ciegos, andaba sanando a los enfermos, a una mujer le curó un flujo de más de 40 años, a uno que no caminaba lo levantó. Y entonces Juan en cierto sentido dice, esperen ya, no digan más. Este es el Mesías, el cual la Biblia había anunciado. ¿Por qué? Porque Dios había venido en la persona de Cristo Jesús a hacer ¿qué? A hacer una bendición en la vida de todos los que anhelaban recibir esa bendición. Jesús, mis queridos hermanos, lo transformó todo. Siempre hubo un antes y un después cuando Jesús caminaba por cualquier lugar. Jesús había venido a hacer una bendición. ¿Y por qué? Bueno, es por algo muy sencillo, porque ese era el plan que Dios tenía desde el principio. Esta mañana estudiamos un poco la lección de escuela sabática, la caída. Y antes de la caída, ¿cuál fue la razón por la cual Dios creó a este mundo, hermanos? ¿Por qué? Bueno, algunos dicen, ¿verdad?, que para poder suplir esos ángeles que cayeron. Hermanos, la realidad de las cosas es que Dios es un Dios relacional. A Dios le importa la gente. Dios quiere vivir con su creación. Dios ama, es un Dios amante. Así es que Dios creó a la raza humana para poder caminar con ellos en el jardín, para poder bendecirlos, para poder darles vida, para poder crear familias, para poder llenar el mundo, porque Dios es un Dios de relación. A veces nosotros observamos a Dios sentado en su trono como un Dios severo, duro. La realidad de las cosas, hermanos, es que a Dios le importa tu vida. Pero mi vida, sí, tu vida le importa. Él te ama, Él te formó, Él te hizo. Él sabe todo acerca de ti. La razón por la cual Dios envió a su Hijo a este mundo, hermanos, es porque después de la caída, después del pecado, que ustedes y yo teníamos que morir, la única manera que Dios podía rescatarnos es enviando a su propio Hijo para que Él fuese bendición donde la maldición del pecado había caído y que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Lo voy a decir otra vez a ver si dicen amén. Dios envió a su Hijo para que donde la maldición del pecado había caído, pudiésemos nosotros ser bendecidos por su presencia y que pudiésemos tener vida eterna. Amén, mis queridos hermanos. No hay verdad más grande, más hermosa de entender y saber que donde había muerte ahora hay vida, porque la presencia de Cristo Jesús siempre es bendición en la vida de todos nosotros. Y podemos ir a
a Génesis 3:15, podemos ir a Zacarías 9 para recordarnos, mis queridos hermanos, que Dios proveyó a su Hijo para que nosotros tuviésemos vida eterna. ¿Alguna vez usted se puso a pensar cuál es el deseo más grande de Dios? ¿Alguna vez pensó eso usted? ¿Qué es lo que Dios más anhela? Es interesante pensar eso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si nosotros observamos la Escritura, observamos los actos de Dios históricamente, podemos entonces deducir y entender que el anhelo más grande de Dios es ser bendición para tu vida. Voy a decirlo de nuevo a ver si dicen amén, ¿ok? El anhelo más grande de Dios es ser una bendición para tu vida. El anhelo más grande de Dios es ser una bendición para tu vida. El anhelo más grande de Dios es ser una bendición para tu vida. Amén, mis queridos hermanos. El Dios del universo se interesa por tu vida. Quiere bendecirte, quiere perdonarte, quiere salvarte, quiere darte una vida abundante, no solamente en la venidera, sino aquí y ahora. Ese es el anhelo más grande de Dios. Amén y amén. Segundo acto. Jesús, mis queridos hermanos, a pesar de que anhela ser una bendición en tu vida, dependiendo de dónde estás tú parado, dependiendo de tu situación, dependiendo de tu sentir, también puede ser una maldición. ¿Y de qué estoy hablando? ¿Cómo puede Jesús convertirse en una maldición? Bueno, allí en el templo había personas que se molestaron cuando se empezó a decir Hosana, el Hijo de Dios está entre nosotros. ¿Por qué se molestaron? Bueno, cuando rechazamos la autoridad de Dios, entonces Jesús se puede convertir en una maldición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque rechazamos su autoridad, porque no queremos que Él sea el Señor de nuestras vidas, porque no confiamos que Él tiene la forma y la manera de dirigir nuestros pasos. Cuando desafiamos su autoridad, cuando activamente tratamos de acallarlo, que eso es lo que estaban haciendo los fariseos y los doctores de la ley. Estaban tratando de acallarlo. ¿Por qué? Porque les estaba quitando el negocio, les estaba volteando a la gente. Ellos lo que buscaban es que la gente los admirara y los mirara y pensaran que eran lo máximo. Y Jesús les dijo: no, señores, todos somos iguales. Aquí no hay más blanco, más negro, más azul, no hay nada. Somos iguales en Dios. No hay tal cosa que nosotros tenemos que ir a alguien para recibir el favor o el perdón de Dios. Dios abrió la puerta para que todos fuésemos desde nuestras circunstancias en la vida y recibir su bendición. Amén. Digan amén para que crean que yo crea que están poniendo atención, ¿ok? Cuando privamos, mis queridos hermanos, a las demás personas de recibir el don gratuito de Dios, entonces nosotros nos convertimos o convertimos la bendición de Dios en maldición para nuestras vidas y para las vidas de los demás. Escuchen esta pequeña lectura que tengo aquí. Jesús se ensañó contra los que habían hecho del sistema libre del santuario, diseñado para ejemplificar el perdón de Dios por los pecados, basado únicamente en la sangre del Cordero de Dios, Cristo en la cruz, y lo habían convertido en una transacción económica basada en el sistema ¿quién da más? Y por lo tanto los pobres seguían siendo oprimidos aún en el templo. Hermanos, la historia de la vida es que siempre la historia de la vida no es la historia de Argentina, no es la historia de México, es la historia de la vida. Siempre hay personas que creen que tienen más poder
más autoridad, que tienen más bienes y que siempre van a oprimir a los pobres. Y eso era lo mismo que estaba sucediendo. Y desgraciadamente, en nombre de Dios se han convertido a veces las atrocidades más grandes. Hace un tiempo atrás leí un artículo que me impactó la vida y dice, hablando de la colonización de las Américas, decía esta lectura dicen los indígenas, llegaron los colonizadores y nos dijeron, cierren los ojos para orar y así meternos al Cristo. Y cuando los abrimos, se habían robado nuestras tierras. Impactante. Porque desgraciadamente en el nombre de Dios se han hecho grandes atrocidades a este mundo. Ahora, no es Dios, no es Jesús, sino es en el nombre de aquellos individuos que se han auto-otorgado cierto poder o privilegio para poder subyugar y herir sobre todo a las personas más pobres. Mis queridos hermanos, Jesús se opuso en contra de todo sistema opresivo, sea espiritualmente, económicamente, políticamente. Y esa es la libertad que Dios anhela darte a ti y anhela darme a mí. Pero aquellas personas que eran partes de esto, Jesús se oponía a todo sistema de opresión económico, religioso, político. Su misión es liberarnos de todo yugo opresivo, especialmente del pecado y la maldad. Y déjenme llevarlos a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Y observen lo que dice Pablo. Pablo dice esto: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. O sea que hay más de un evangelio. Bueno, Pablo explica, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren transgiversar el evangelio de Cristo. Pero aún así, si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que cae bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora les repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Mis queridos hermanos, Jesús anhela ser una bendición para tu vida. Jesús desea bendecir tu vida, bendecir tu hogar, bendecir tu trabajo, bendecir tus hijos, bendecir tu escuela, tus estudios. Dios anhela eso. Pero también cuando nos dejamos llevar por los engaños del enemigo, eso se puede convertir también en maldición. ¿Cuál es tu experiencia? Si esta mañana yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿el diluvio fue una bendición o una maldición? ¿Qué fue? Bueno, depende a quién le preguntas. Si le preguntas a Noé y a su familia, ¿qué fue? Una bendición. Pero si le preguntas a los vecinos de al lado, que dicen, no, fue una maldición, nos ahogamos todos. Porque así es la vida, mis queridos hermanos. Dependiendo del lado de quién estamos nosotros, podemos recibir bendición o podemos recibir maldición. Miren, me preparo para terminar, pastor, para que no estés sudando la gota gorda, ¿ok? Mi querido padre, el 10 de marzo del 2017, pasó al descanso. Y tristemente mi padre, la historia de mi padre es una historia muy complicada. Les voy a contar pedacitos a través de la semana. Porque en todos lados, dice el dicho, se cuecen habas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que solo en Argentina el problema? No, también en México y en el mundo entero, ¿no? Es que la historia de mi padre es una historia complicada. Mi padre tuvo 8 hijos con 2 mujeres diferentes. 6 de sus hijos los tuvo con mi madre, que era su esposa, que era la catedral
y entonces tuvo otros 2 hijos por ahí al lado, que no sabíamos hasta después de un tiempo nos dimos cuenta, ¿verdad? Yo soy el tercer hijo de mi papá y de mi mamá y tengo otros 3 hermanos más. Les platico cómo está compuesta la familia. Mi hermana mayor, Claudia Sofía, ella es maestra dentro del sistema adventista del séptimo día en una de nuestras escuelas en California. Mi hermano mayor, José Arturo, es psiquiatra y trabaja para el gobierno federal de los Estados Unidos en el estado de Texas, en El Paso. Mi hermana Olga Janet es doctora y ella trabaja en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, como doctora. Y mi hermano menor, Marco Vinicio, es músico y es maestro de guitarra clásica en México, en el estado de Sinaloa, a donde él vive con su esposa. Y finalmente mi hermana la menor, que es 10 años menor que yo, Xiomara Yolanda, ella es arquitecto y vive también en el estado de Texas, en la ciudad de Houston. Pero luego me paso a mis otros 2 medios hermanos. Está Ariel Arturo y Catalina. Y la verdad, hoy no sé si viven o no viven. Catalina, la mayor de los 2. Lo último que supe cuando fui al velorio de mi padre es que vive dentro y fuera de hospitales psiquiátricos, porque aunque nació normal como nosotros, si normal se le puede llamar, empezó a usar tanta droga que se desarrolló un asunto y funciona como si ella fuese esquizofrénica, pero es un asunto originado por tanta droga que ha utilizado. Y no sé si a usted le ha tocado ver una persona así. No son normales, no caminan normal, necesitan droga para funcionar, básicamente. Entonces, mi hermanito menor, Ariel Arturo, trabaja para el cartel de Sinaloa como un sicario. ¿Conocen la palabra, no? ¿Y por qué les cuento esta historia, hermanos? ¿Qué tiene que ver esto con lo que quiero compartir esta mañana? Déjenme decirles lo primero que, ¿por qué no les cuento? Yo no les cuento esta historia para decirle a ustedes que nosotros, mi familia, mis 5 hermanos y yo somos mejores que los otros hijos que mi padre tuvo. No, esa no es la cosa. Y voy a explicar por qué. Pero sí se los cuento por 2 razones. Número 1, mis queridos hermanos, la razón principal por las cuales cuento esto es porque hay cosas que nosotros ignoramos como seres humanos. Y una de las cosas que usted comienza a descubrir, jóvenes, cuando ustedes empiezan a crecer y a darse cuenta, lo que empiezan a descubrir es que hay cosas que no sabemos. Y es bonito ser joven, ser niño, con la perspectiva hacia el futuro de aprender, de saber. Yo tengo una memoria marcada en mi mente que iba sentado en el carro de mis padres y apenas podía ver por la ventana para arriba. Y recuerdo que un día iba pasando por el centro de la ciudad y pude leer algo y dije, ya sé leer. Es bonito vivir con la perspectiva de saber, de entender, de mirar al futuro, pero una de las cosas que entendemos es que no lo sabemos todo, nadie. ¿Y a qué me refiero? Hay cosas que no entendemos de la vida, mis queridos hermanos. Y es por eso que caminar con Jesús se convierte en algo mucho más lindo y hermoso, porque sabemos que un día Jesús nos va a explicar todas las cosas. Vamos a poder entender. Nosotros no escogemos, hermanos, las circunstancias de nuestras vidas. Nacemos bajo ciertas circunstancias.
Y yo recuerdo que yo atravesé algunos años de mi adolescencia deseando que mi vida hubiera sido diferente, que me hubiera tocado un padre así, una madre así, unos hermanos así, una escuela, una iglesia diferente. Pero no escogemos las circunstancias de nuestras vidas y nosotros, mis queridos hermanos, respondemos a las circunstancias en las cuales nosotros crecemos. Lo que vemos por fuera no es toda la historia de la vida. Hace unas semanas atrás tuvimos un evento de jóvenes allá en mi asociación y se para un joven que se llama Sebastián, peruano, alto, muy bien parecido, muy bien trajeado. Yo imaginé que Sebastián había sido adventista toda su vida porque es un gran chico y es un lindo chico y hace cosas lindas. Trabaja como en el asunto de literatura evangelística con nuestra conferencia. Muchacho como de 28 años, lindo. Pero entonces se para a contar su testimonio. Era drogadicto y era borracho. Y cuando yo lo miré dije, pero ¿cómo, Sebastián? ¿Cómo? Parece que no, parece un chico lindo y limpio y todo. Lo que vemos por fuera no es todo lo que hay. Pero ¿saben qué es lo lindo, mis queridos hermanos? Que Dios sí nos mira como somos por dentro. Y no solamente nos mira como somos por dentro, pero nos ama así. A veces algunos de nosotros vivimos bajo el temor de que un día la gente sepa quiénes verdaderamente somos, pero Dios, que nos conoce exactamente como somos, nos ama así. Voy a decirlo de nuevo a ver si dicen amén. Pero Dios, que nos conoce exactamente como somos, nos ama así. Amén, claro que sí. Dios no se sorprende, hermanos. A veces nosotros nos sorprendemos. Oye, ¿supiste la hermana? No me digas que hoy de verdad. Uy, supiste. Ya me lo imaginaba yo, dice la gente, ¿verdad? Dios no se sorprende porque nos conoce y nos ama. Digan amén otra vez. Nos ama. ¿Por qué les cuento la historia, mis queridos hermanos? Porque de un mismo padre pudo salir bendición y pudo salir maldición. Las circunstancias cambiaron. Nosotros, mis hermanos y yo, tuvimos el privilegio de haber crecido en un hogar donde mi madre ama a Dios con todo su corazón. Y por gracia del Señor, todos sus hijos estamos dentro del redil. Mis pobres hermanos, Ariel y Catalina, no tuvieron eso. Crecieron en lugar de droga, en lugar de cosas muy tristes y muy feas. Una vez mi padre me platicó que esta Catalina fue atracada por hombres, ya sin entrar en detalles. Y la pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Cómo le va a hacer Dios para saber quién es quién y cuál es cuál, y quién se salva y quién no se salva? Les digo por esta razón. Porque yo crecí con un ambiente cristiano adventista del séptimo día. Pero Ariel no lo hizo. Ariel Arturo, mi hermano, no lo hizo. Y yo no sé, hermanos, si Ariel Arturo, mi hermano, con las bendiciones que yo recibí, hubiese sido mucho mejor que yo. Y si yo hubiera crecido bajo las circunstancias que él creyó, yo hubiera sido tal vez peor que él. Así es que no se trata, mis queridos hermanos, de cuánto hacemos o cuánto no hacemos. Se trata de la gracia y del perdón de Cristo Jesús que se ofrece a ti todos los días de tu vida. Y queridos hermanos, no se confundan. Nosotros los adventistas del séptimo día somos igual que los demás. Necesitamos
la gracia y el perdón de Cristo Jesús. Sí, alabamos su nombre que estamos acá, pero no nos trajo Jesús acá, hermanos, para mostrar esta galería de santos, sino para recordarnos que hay un mundo allá afuera que tiene necesidades, seres humanos, sus hermanos y mis hermanos, que necesitan conocer a Cristo Jesús. Termino con esto, hermanos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Hay muchas cosas que no sabemos, pero ¿qué es lo que sí sabemos? Número uno, mis queridos hermanos, la vida sin Dios no es vida. Dígalo conmigo, 1, 2, 3. La vida sin Dios no es vida. No hay vida afuera de Dios. Se parece que hay vida. Algunos gozan momentáneamente, pero la vida sin Dios no es vida. La vida sin Dios es muerte. Eso sí lo sabemos. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas todos los días. Amén. Todos los días. Y aquí no importa, mis queridos hermanos, pastor, ¿cuántos años tienes de ministerio? Tienes 10 años de ministerio. Pastor, entonces a estas alturas tú ya no necesitas orar, ya no necesitas estudiar la Biblia porque ya tienes 10 años de experiencia como pastor, ¿verdad? No. 20, 50, 80 años, no importa. Todos los días necesitamos estar en la presencia de Dios porque somos pecadores. Eso sí sabemos. También sabemos, queridos hermanos, que ustedes y yo, precisamente porque Cristo Jesús y porque Él vive hoy y porque el amor vive y reina, que nosotros fuimos aceptados delante de su gracia y delante de su amor. Somos miembros de la familia de Dios. Amén. Somos miembros de la familia. Eso sí lo sabemos porque la Biblia nos lo enseña. Somos miembros de la familia de Dios. Podemos ser bendecidos y ser bendición para otros. Y de eso se trata esta semana, mis queridos hermanos. Esta semana es para observar y mirar a ese Cristo Jesús que murió en esa cruz para darnos vida a nosotros, para no solamente salvarnos, sino para que su bendición pueda fluir a través de nosotros para que otros puedan conocer su gracia y su perdón. Dios esta semana va a manifestar su amor y su poder en tu vida, en tu corazón. Vas a sentir en tu corazón, vas a observar, vas a oír lo que Dios hace por ti. Pero lo hace para subyugar tu corazón, para que tú también anheles, así como Él, amar a las personas de tal grado que puedas hacer algo para hacer bendición en la vida de ellos y que la maldición del pecado no tome sus vidas. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué vas a escoger? ¿Cuál será tu escogencia esta semana? ¿Qué escogerás? ¿Escogerás ser bendición o escogerás seguir adelante normal? Una semana más, vino el gordito y se fue. Pasó, bueno, estuvo bien, gritó una vez, estuvo bien. Pero ¿qué vas a escoger? ¿Vas a escoger recibir y ser bendición de Dios para el mundo? Si alguien esta mañana anhela ser bendición, recibir bendición y ser bendición, póngase de pie conmigo que quisiera tener una oración de consagración con usted esta mañana. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, esta mañana no tengo el anhelo ni el deseo, Padre, de hacer nada más que tu voluntad, Padre. Esta mañana, Señor, yo no quiero hablar de mi vida, de mis asuntos. Quiero hablar de Cristo Jesús. Quiero levantar a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que allí atraerá a todos a Él. Bondadoso Padre, hay hermanos y hermanas aquí que tienen muchos años tal vez en la iglesia. Y esta mañana, Padre, quisiéramos decirte que queremos recibir y ser bendición para el mundo que no te conoce, Padre. Bondadoso Dios, sella, así como sellaste nuestra salvación
con tu propia sangre, Señor, sella este pacto de amor al entrar en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Danos una experiencia viva esta semana. Enséñanos, Padre, a caminar contigo hasta la misma cruz, Señor, para que nuestros ojos te observen resucitando a vida eterna y dándonos a nosotros, Señor, una calidad de vida para vida eterna, Señor, que tenga tanto poder que muchos otros puedan conocer de tu gracia y de tu amor. Padre, si esta mañana hay hermanos y hermanas que están visitando, que tienen poco acá, Señor, te ruego una bendición especial en la vida de ellos. Sé con ellos, Padre. Tenemos la seguridad de que Satanás no quiere que escuchen la bendición que tú puedes hacer en la vida de ellos, Padre. Es por eso que esta mañana, en el nombre de Jesús, te rogamos que apartes toda maldad y que esta semana puedan ellos darse el lujo de estar en tu presencia y de alabarte por el resto de sus vidas, bondadoso Padre. Gracias, oramos pues y pedimos en Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.